Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración. En la sociedad hebrea, la mujer era pensada fundamentalmente como madre. Se trataba de pueblos con expectativas de vida bajas, amenazados por guerras, hambres, pestes, pueblos en la que la mano de obra se hace necesaria y el recurso humano es escaso. Se necesita, pues, que las mujeres tengan el máximo de hijos posibles. Como es normal en esta situación, la bendición de Dios se traduce en la posibilidad de mucha descendencia para la mujer. La expectativa de ubicación social se centra en los hijos. Desde este contexto comprendemos la situación de Ana. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor, con esperanza, con fe y con amor, queremos llegar a tu mesa, Señor, con alegría de amistad compartida en una comida, con esperanza de escuchar tu palabra que da la vida, con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor, con esperanza, con fe y con amor, queremos llegar a tu mesa, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos este tiempo ordinario después del tiempo fuerte de la Navidad. Ahora estamos llamados a ponerlo en práctica en la vida diaria, este gran misterio de la presencia de Dios en medio de nosotros. Iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración.
Dios nuestro, atiende con amor los deseos y plegarias de tu pueblo para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Había un hombre de Ramataim, de la familia de Suf, de la montaña de Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Leroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, de la familia de Efraín. Él tenía 2 mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Peniná. Peniná tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Este hombre subía cada año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor en Silo. Allí eran sacerdotes del Señor, Hofni y Pinhas, los 2 hijos de Eli. El día en que Elcaná ofrecía su sacrificio, daba a su esposa Peniná y a todos sus hijos e hijas porciones de la víctima. Pero a Ana le daba una porción especial porque la amaba, aunque el Señor la había hecho estéril. Su rival la afligía constantemente para humillarla, porque el Señor la había hecho estéril. Así sucedía año tras año. Cada vez que ella subía a la casa del Señor, la otra la afligía de la misma manera. Entonces Ana se ponía a llorar y no quería comer. Pero Elcaná, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué estás triste? ¿No valgo yo para ti más que 10 hijos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré mis votos al Señor, en presencia de todo su pueblo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré mis votos al Señor, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después
que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos entonces nosotros hoy ya comenzando el tiempo ordinario, por eso tenemos este colorcito verde. Terminamos entonces el tiempo de Adviento y el tiempo de Navidad. Estos son los dos primeros ciclos que nos ha presentado la Iglesia para hacer nuestro camino en estos 54 domingos del tiempo litúrgico que nosotros le llamamos, el tiempo de la Iglesia, el calendario litúrgico. Y queridos hermanos, siempre, cada etapa, es decir, es como los meses, por decirlo, hacer una analogía con el año civil, ¿verdad? Entonces, el calendario civil. El primero sería el de Adviento, en que nosotros estuvimos pidiendo al Señor, Yagüero Zapucaya, lleva peñan de Yara y Yumina Orapiteme. Y entonces el Señor, el 25 de diciembre, después de darnos algunas condiciones que nos llamaban principalmente a la conversión, Shahatamen de Apiteme Peñe convertido. Y nosotros entonces lo hemos recibido al Señor y lo tenemos aquí presente, que ha nacido para acompañarnos durante estos 54 domingos, decíamos, de nuestra vida litúrgica. Y luego el tiempo que nosotros le llamábamos el tiempo de la Navidad. Y ahí, después del nacimiento, lo primero que celebramos fue a la familia, porque la familia es el fundamento. Ese niño que había nacido en algún lugar tendría que educarse, tendría que crecer. Y eso es lo que nosotros estuvimos haciendo, queridos amigos. Al celebrar a la Sagrada Familia nos hemos comprometido y hemos mirado las características de una mamá, María, de un papá, José. No son padres ausentes. Al contrario, ese Jesús que nosotros habíamos leído, de un Jesús que parecía que se había perdido, en realidad nos estaba diciendo que de nuestra vida es que el Señor muchas veces se pierde. Que venían de Yara, anda Jay Kwai Mo Poi venían de Yara, Upego y Sejina en el fondo. La familia que tiene que buscar a su Hijo, la familia que tiene que buscar a este Dios que se ha encarnado y que está entonces en las cosas de todos los días, porque es importante. Entonces la búsqueda de Jesús es la búsqueda interior del hombre, que tiene que encontrar a ese Dios que se ha encarnado y que se está manifestando en las cosas de todos los días. Peñan de Yara y me mañan en Diejina. Ñandela ya yujuan, jamoy peñan de Yara. Que vea. Ese es el trabajo de cada cristiano. Es el trabajo de la comunidad. Y después las manifestaciones. Así como se ha manifestado al pueblo elegido, también se manifiesta a todos, porque este Cristo viene para llegar a todos. Es la catolicidad, decíamos, la manifestación a través de esa gran solemnidad que tuvimos sobre los Reyes Magos ya en Ñandea lleva. Pero en realidad es a todos los paganos, a todo el universo, es la universalidad de la propuesta del Evangelio del Señor. Y ayer, ¿verdad, queridos hermanos, en el domingo hemos celebrado la última manifestación que fue, y con eso comenzamos ya el tiempo también ordinario. Hemos iniciado con la celebración hoy ya del tiempo ordinario. Así le llamamos. ¿Por qué? Porque quiere decir que después de ese compromiso del bautismo del Señor, que quiere decir nuestra propia asunción de nuestro compromiso con el Señor, cuán amoya, huerajata, jamoña, mozarambita, jamoya,
Yay cualcata peñan de yara ñe, a peñan de yara ueruba e cueñan debe a cuavo peñan de ñe, me llevas a peñan de apetu ube, a opea la ñandeña mozarambíanas yay cualcaña de la pichacuérabe. Entonces, queridos hermanos, hoy iniciamos así, con la fiesta de ayer, ciertamente, el paso para este tiempo ordinario. El tiempo ordinario, por eso, es la vida de la esperanza. Opear la verde y purujina. La esperanza de que nosotros iremos en este tiempo cambiando. La esperanza de un Dios que nos acompaña y la esperanza de un Dios que está presente y que nosotros vamos a procurar mantener nuestro compromiso con el Señor. Y entonces nosotros somos quienes vamos a decir, aquí estamos, Señor. Y miremos lo que nos dice el Evangelio, porque hemos leído a San Marcos en el capítulo 1, del versículo 14 al 20. Aquí viene San Marcos diciéndonos que es ese llamado especial que nos hace a cada uno de nosotros. Y dice, después de que Juan el Bautista ya fue arrestado, Jesús se dirige a Galilea y allí él comienza a proclamar la buena noticia. Nosotros vivimos el tiempo fuerte o los tiempos fuertes de Adviento y de la Navidad, pero ahora entonces nosotros esos tiempos fuertes de los misterios elementales y fundamentales, uno de los misterios que es la encarnación, entonces nosotros tenemos que llevarlo al Cristo que ha nacido, hacerlo crecer y sobre todo introducirlo en la sociedad. Introducirlo en el día a día, o peaje y la tiempo ordinario. En la vida nuestra de cada día, es decir, que es una misión, es ese llamado de Dios hacia esta misión importante para con los demás. Y lo primero que el Señor nos dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Es la palabra del Señor, es la palabra de este Cristo, que hoy viene, nos invita y nos dice, peñan de yara, iba equea, lleva a través de sus profetas del Antiguo Testamento, de un proceso, de un camino, upea, hoy coma gato. Ñan de yara, anda jesaray, ñan de jehuija, ñan de yara, peo prometeba, eque peje iba eque ñan debe, lleva bajo juramento verdaderamente, entonces lo ha cumplido. Dios es fiel. Dios cumple con su alianza. Y si Dios cumple con su alianza, queridos amigos, hoy nosotros, al leer este Evangelio y que nos dice que el tiempo se ha cumplido, entonces viene la segunda partecita, porque entonces quiere decir que somos nosotros quienes tenemos que disponer nuestro corazón a abrir las puertas al Salvador para que el Señor pueda actuar. Aupea dice, conviértanse y crean en la buena noticia, conviértanse y crean en el Evangelio. Upea la ñan de yara o yerurea ñan de coña moñe peruo maoí, ¿verdad? El tiempo ordinario. Nuestro compromiso tiene que ser de hacer conocer al Cristo, que tiene que tener la influencia. Peajina la ñan de ya con nuestras terminologías actuales. Ñan de yara, influencer. Jesucristo, el influencer. Jesucristo que llega a todos, Jesucristo que forma la conciencia, Jesucristo que forma la sociedad, Jesucristo que hace llegar entonces su gracia a través de cada uno de nosotros. Queridos hermanos, esto es elemental y esto es fundamental. Esto es lo que nosotros verdaderamente tenemos que ofrecer hoy, aquí, poner en manos del Señor. Es Jesucristo que nos está llamando, es Jesucristo que verdaderamente quiere lo mejor y lo esencial para la humanidad. Eso es en una forma general, ¿verdad? Porque es una iglesia universal, es para todos los hombres. Jesucristo no nació solo para mí, no es intimista, sino que es Dios conmigo, pero que se da a conocer a toda la humanidad. Pero para achicarlo un poquitito más, vamos a decir, es un Cristo que tiene que influenciar en nuestra sociedad, en nuestro país, en todos los estamentos de la sociedad. Ñandela ña cambiana, ñandela ya yeshakwana, llevas allá, bueno ñandillara, roicote vendereje. Comenzamos el tiempo ordinario, es decir, comenzamos el tiempo nuestro, donde nosotros, después de haber entendido bien la propuesta de su Evangelio,
con estos tiempos fuertes de Adviento y de Navidad, sobre todo porque Cristo ya está con nosotros para ser ofrecidos, y con el bautismo hemos dicho, aquí estoy Señor, añe comprometen en die, entonces sí, entonces nosotros decimos, Señor, aquí estoy para hacer verdaderamente tu voluntad. El tiempo se ha cumplido. Tú ya estás en medio de nosotros. Has cumplido con tu promesa. Coanga, she ayapota se parte. She coanga, ayepitasota, she ay cualcata, pendere hueruba y cueja, pendere me eva cuorebe. Y eso es lo que nosotros ahora, queridos hermanos, nos vamos a comprometer. ¿Entienden? Esto es lo lindo. Queridos hermanos, pidamos entonces esta gracia hoy de una manera muy, muy, muy especial. Que la fuerza y que la gracia de Dios continúe en nuestra vida. Que la fuerza y la gracia de Dios entonces llegue a todos. Y que esa gracia, sobre todo de la conversión, cambiar chip, cambiar mentalidad, metanoia, así dice el Evangelio en el griego original, metanoia, metanus, cambiar mente, cambiar forma de pensar, porque eso nos va a llevar a cambiar la forma de actuar en los poderes de la justicia, en los poderes económicos, en los poderes de la salud, en los poderes de la familia, en los poderes entonces donde nosotros regimos y donde nosotros podemos verdaderamente ser influencers. Influencer desde el Evangelio, es decir, esa buena noticia que nosotros tenemos que llevar a nuestros hermanos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que tenga una visión clara de la tarea evangelizadora que exige este tiempo, oremos al Señor. Anunciaré tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes religiosos y religiosas, para que sepan elegir para la conformación de la comunidad apostólica, discípula y misionera, oremos al Señor. Anunciaré tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que escuchen la voz de Dios y del pueblo, para responder con certeza a sus compromisos, oremos al Señor. Anunciaré tu reino, Señor. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que encuentren en los demás el refugio y la ayuda a sus necesidades, oremos al Señor. Anunciaré tu reino, Señor. Dios misericordioso y bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía y saber que tu presencia entre nosotros recobras vida. Vino y pan, mucho más, mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Mucho más, mi vida
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda de tu pueblo, que ella nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros que celebramos esta Eucaristía, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele siempre la paz, la alegría, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén.
Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Dios Todopoderoso, concede a quienes has alimentado con tus sacramentos servirte con una vida santa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a dedicar esta jornada a nuestra Madre, que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. Pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba, mas rezaba como quien amaba. Las Ave Marías yo rezaba y siempre comía unas palabras y a veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás, siento nostalgias de aquellos días cuando dormía
Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio gozoso: Jesús perdido y hallado en el templo. Y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la salud del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando
cuando levanto mis manos. Él me levantará, Él me levantará, así es el Señor. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, en sus brazos me sostendrá. Así es el Señor. Él me liberará, Él me liberará, Él me liberará. Así es el Señor. Él me liberará, Él me liberará, Él me liberará. Así es el Señor. Él me liberará, Él me liberará, en sus brazos me sostendrá. Así es el Señor. Así es el Señor.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en el día de hoy, en que escuchamos desde el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 1 del 1 al 8. Su rival insultaba a Ana porque el Señor la había hecho estéril. Nos dice la palabra de Dios como leitmotiv. Ana, que significa pobre en hebreo. De ahí vienen los Anawin, los pobres del Señor. Pero yo cuando ponana, dice pobreza. No. La pobreza es el espíritu, la pobreza es cómo nosotros usufructuamos de los dones y de las riquezas que Dios puso en nuestras manos. Pealañan de Jayquan, anilaña montaña de la pichacuerawi, ayepa lo que tendría que ser equitativo para todos, ¿entienden? Porque algunos nos adueñamos de las cosas que en realidad es de todos, ¿entendemos? Esto es lo importante. Entonces es una pobreza de espíritu en el sentido de no estar apegado a las cosas del mundo, no estar apegados y adueñarnos porque no nos pertenece. Sabemos que somos Adán, es decir, somos Adamá. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y por lo tanto, todo lo que tenemos en nuestras manos, todo lo que el Señor pone, y purucago ñande peñande yara, peñandere cobebe guanayep. Mientras estemos en el mundo, entonces podemos usufructuar de los bienes y de las riquezas de Dios. Pero ya hay purucuágenas, ya hay puruponágenas, yepa. Anni que ya peñandera pichacuera hoy conteme se causa rupi. Eso es lo negativo y eso es lo que nosotros le llamamos pecado moral. Porque nosotros estamos decidiendo, ya ponaina, ya povaija, hanaña penay peñande yarare. Entonces, queridos hermanos, hoy en este día, la palabra del Señor nos indica un poco de esta primera lectura. Ana, que era estéril, es decir, que no podía producir nada, no podía tener hijos, pero en el fondo nos está diciendo que en la medida en que nosotros no tenemos esa bendición y esa apertura hacia Dios, ciertamente que somos estériles. Continuará la historia. Ana se abre a Dios. Ana levanta los ojos hacia Dios y clama a Dios. Y ciertamente después vendrá Shamael, es decir, Dios que escucha nuestras súplicas cuando hay una apertura del corazón y cuando hay verdaderamente una pobreza de espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.